Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre un tema que menos mal no está últimamente en agenda, para mal quiero decir, porque para bien debería estarlo. Nos acompaña esta mañana el constitucionalista Luciano López Flores, que tiene una publicación al respecto, Anatomía del transfugismo, que, bueno, no sé desde cuándo es que lleva trabajando en esta publicación, porque en realidad lo que se está trabajando en el Congreso llevan ya por lo menos desde el 2005, y yo no sé en qué andará hasta ahora. Doctor López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la ¿En qué invitación. andamos en este tema del transfugismo, por lo menos en iniciativas para reglamentarlo o sancionarlo? Hasta donde recuerdo, creo que el año pasado hubo una publicación del diario El Comercio, en la cual daba cuenta que en los últimos 11 años han habido varios intentos de tratar de regular el tema del transfugismo. Bueno, yo en lo particular, esta investigación la inicié en el año 2006, se culminó recién el año pasado y bueno, lo publicamos casi al final creo que fue en el mes de julio-agosto que publicamos esta obra y que bueno, que ya está siendo difundida hasta el momento. Ahora, bueno, claro está, el tema de tratar de regular el transfugismo, yo lo que planteo más bien es que se puede regular, sí, pero desde mi punto de vista, tal como están las cosas, se podría hacer mucho sin necesidad de ir a una regulación. ¿Cómo es eso? A ver, porque se estima esta reforma constitucional, por lo menos en los esfuerzos, en las iniciativas desde el Congreso. Sí, claro, no digo que no sea... No digo que no sea importante, no digo que no sea positivo, lo que digo es de que tratar de llegar a consensos para hacer reformas constitucionales o para hacer una mínima reforma legal, sobre todo cuando se tienen que regular ellos mismos, la cosa es bastante complicada, ¿no? Para ser, en todo caso, francos y realistas sobre el tema. Partamos de un principio. El principio es de que quienes argumentan que se requiere de una modificación constitucional es porque la Constitución señala de que el cargo es irrenunciable, de que no tienes mandato imperativo y que por tanto, pues si no tengo mandato imperativo, yo una vez que soy elegido como congresista puedo hacer lo que me... Puedo cambiar de parecer, puedo cambiar de agrupación y ya está. Exactamente. Yo creo que eso no es así. Y no es así por... no solamente porque planteo una teoría, sino porque además el Tribunal Constitucional ya ha venido dando algunas pautas. Ejemplo. Jurisprudencia. Por supuesto. A ver. No exactamente de transfugismo, pero creo que de las bases como para poder tener las cosas un poco más claras. Ejemplo. En el año 2006 sale la famosa sentencia por la ley de la barrera electoral. Hacemos un poco de memoria. El Congreso estableció una valla, ¿no es cierto? Ya no entonces aquellas agrupaciones políticas que exceden determinada valla, ¿no es cierto? Que creo que es del 5%, algo por el estilo. Entonces, los que superan la valla son los únicos que tienen representación en el Congreso. Esa ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional la declaró constitucional, pero esa sentencia es muy relevante porque allí señala de que las reglas de juego en materia electoral se organizan a partir de partidos. Entonces, no es que yo soy elegido porque me llamo Luciano López y porque me presenté por tal agrupación política, sino que yo estoy sentado en mi escaño. Porque represento a un partido. Porque represento un partido. Me guste o no me guste. Bueno, debiera gustarme porque si no, ¿cómo postulé? O sea, ¿no es cierto? O sea, en algún momento estuvieron de acuerdo. Exactamente, en algún momento estuve de acuerdo con el plan de gobierno, etcétera, etcétera, y entonces por eso es que yo postulo por una agrupación. Entonces, desde el momento en que esta sentencia es relevante porque me dice que el sistema es un sistema de partidos, entonces desde ese momento yo estoy vinculado al partido. Yo no me puedo salir así nomás del partido. Y ese es el asunto en donde la discusión que se arma dicen, pero yo no tengo un mandato imperativo. Yo una vez que salí elegido, yo en realidad ya no le rindo cuentas a nadie, menos a mi partido. Y ahí es donde viene la discusión, ahí es donde viene la tensión, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo sostengo es, aquel que se aparta de su partido, sea cual fuera la situación, inmediatamente comete infracción constitucional. Esa es mi teoría, esa es mi tesis. Y sostengo que comete infracción constitucional
porque justamente en la famosa sentencia de la ley de la barrera electoral, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que como es un sistema de partidos, ¿no es cierto?, el principio que se estaría vulnerando es el de la proporcionalidad representativa. En castellano, que la representación es fundamentalmente por partidos. Bueno, pero todos estos esfuerzos que se dan desde el mismo Congreso por reglamentar esta situación en algún momento, porque ya tiene buenos años, lo han convocado, por ejemplo, a usted para incluirlo en estas propuestas. Entiendo que hasta el momento hay un predictamen, pero al parecer está ahí un poco aguardando que el tema vuelva a salir o algo por el estilo. Bueno, a ver, en esta legislatura entiendo que el actual presidente de la Comisión de Constitución ha seguido un tanto debatiendo el asunto porque ya existía también un predictamen en la Comisión Otárola. Sí. ¿No es cierto? La Comisión Otárola, por ejemplo, decía lo que estaba mencionando, que el transfugismo es un caso de infracción constitucional. Desde mi punto de vista no necesita decirlo, porque mi teoría más bien es que aquel que comete transfugismo comete infracción constitucional. ¿Cuál es la consecuencia? Termina denunciado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales por infracción a la Constitución. Y sí, desde ese punto de vista hay un conjunto de esfuerzos. El detalle es: ¿qué pasa si es que esto no se llega a aprobar? Porque, vuelvo a repetir, cito la nota del diario El Comercio, hace 11 años que vienen tratando de regular el tema. Entonces, mientras eso no se resuelva, yo creo que a lo mejor desde la ciudadanía se podría hacer mucho, porque aquel que se ha apartado de su bancada y no tiene, o sea, no tiene base legal para poderlo hacer, entonces lo que sostengo es que ha cometido una infracción a la Constitución, porque ha vulnerado el principio de proporcionalidad representativa. Aquí la gran confusión, vuelvo a repetir, es que se señala lo del mandato imperativo. El mandato imperativo allí, si me permites, creo que es una interpretación inadecuada. El mandato imperativo simplemente es para poder explicar algo que existía pues cuando recién se origina el parlamentarismo. Es decir, el mandato imperativo es algo que te permitía, como representante de ciertas comunas, poder ejercer aquello que te habían expresamente indicado tus electores. Por eso que incluso antiguamente existía el famoso cuaderno del mandato, donde se escribía cuáles eran las órdenes, entonces el pueblo controlaba lo que habían indicado. Pero cuando eso se deroga por la creación del parlamentarismo, del mandato representativo, entonces lo que hay es que uno se desvincula de eso y por tanto no significa que en ese interín se vacía de contenido el asunto. Se termine desvirtuando todo el asunto. Exacto, porque si no, entonces ¿para qué existen los partidos políticos? No olvidemos que los partidos políticos son una figura también constitucional, para que cualquier ciudadano pueda participar en la vida política de un país, para poder ocupar un cargo público de elección popular, requiere de un partido político. Eso lo dice la Constitución. Debiera ser preocupación de los mismos partidos zanjar ya este tema y no dejar que pasen más años. ¿Sí? Entonces, de lo que tú estás diciendo, vemos que el foco de atención va por otro lado, porque entonces el tema está en la regulación adecuada de las estructuras internas de los partidos políticos, y por otro lado, que es lo que también yo sostengo, es que tenemos que regular también el funcionamiento adecuado de la bancada, porque nuevamente, a ver, lo que te va a argumentar el tránsfuga es que va a decir, a ver, un momento, el partido político ha ofrecido un determinado programa, por ejemplo, y se ha apartado del programa. Puede ser válido eso, ¿no? O, por ejemplo, los planteamientos que se están haciendo, yo ya no concuerdo con ellos. Y entonces yo tengo mi voto de conciencia. Ya. ¿No es cierto? Yo ya no puedo votar con este grupo. Ya no me siento parte de este grupo. Y me aparto. Y me aparto. Y entonces se construye una argumentación política, ¿no? Y entonces dice, yo ya no puedo, miren, lo siento, yo me debo a mis electores, total. Y aquí mira que también cómo tiene el efecto distorsionador el voto preferencial. Bueno, y ese es otro elemento, pero que entra también. Es otro tema, pero que tiene que ver con el asunto, porque tiene que ver con la forma de elección. Porque, nuevamente, por más que tenga voto preferencial, ese señor ha sido elegido por un partido. Claro. Y para información de la ciudadanía, ocupa un escaño porque, de acuerdo a la cantidad de escaños que le ha tocado al partido, estos se llenan con los más votados por el voto preferencial. Entonces,
Una vez que está ya dentro del grupo y que ocurren estas relaciones de tensión, esas relaciones de tensión tranquilamente podrían ser previstas. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que va a concebir el partido o la bancada, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que van a concebir para determinar lo que es un voto de conciencia? Cuestiones religiosas, ideológicas, van a dejar a salvo al legislador para que entonces pueda votar conforme a su conciencia. En el eje está la disciplina partidaria y la disciplina parlamentaria. Bueno, situaciones que deberían ir amarradas a otras, como por ejemplo la que comentaba del voto preferencial, para que la reforma, si se va a dar, sea de manera integral. Esperemos no estar comentando dentro de 11 años el mismo tema que aún podría seguir engavetado. Vamos a ver si encontramos soluciones, sobre todo con los comentarios vertidos esta mañana. Muchas gracias, doctor López, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más esta mañana hablando de transfugismo en tus derechos. No se vayan.